La pistola me presionaba la cabeza. Todos a mi alrededor gritaban, pero yo no me movía. Solo respiraba, tranquila, firme, casi irreal. No era valiente. Estaba aterrorizada. Pero sabía que el pánico nos mataría más rápido. Lo que no sabía era que mi calma lo cambiaría todo. Me llamo Cheryl, y durante la mayor parte de mi vida, creí ser solo una cara más entre la multitud. Nada especial, nada destacable. Mis días eran sencillos, incluso predecibles, pero a la vez silenciosamente pesados de una manera que solo yo entendía de verdad. Cada mañana me despertaba con la misma pintura descascarada en el techo de mi pequeño apartamento, el mismo radiador zumbando que solo funcionaba a medias en invierno y la misma pila de facturas esperando en la encimera de la cocina como huéspedes no invitados. Trabajaba en una pequeña cafetería escondida en la esquina de una calle concurrida. El tipo de lugar por el que la gente pasaba sin darse cuenta a menos que necesitara un café rápido de camino a algo más importante. Mis turnos eran largos, a menudo se alargaban hasta altas horas de la noche, y siempre me dolían los pies. Al final del día, estaba cubierta de olor a granos de café, frituras y agotamiento. Los clientes iban y venían, sus vidas se desmoronaban. Oía discusiones por dinero, confesiones susurradas, llamadas apresuradas o risas nerviosas en las primeras citas. Y yo, me quedaba tras el mostrador, sonriendo cuando era necesario, escuchando cuando no debía y sobreviviendo en silencio. No había mucho glamour en mi mundo. No tenía ropa cara ni joyas sofisticadas. Mi armario se basaba en lo práctico. Camisas que no se mancharan fácilmente, zapatos cómodos que aguantaran 12 horas de pie y un abrigo que había vivido inviernos mejores, pero que aún me protegía del frío. No era alguien a quien la gente mirara 2 veces al cruzarse conmigo por la calle. Y, sinceramente, no esperaba que lo hicieran. Aún así, había algo que llevaba conmigo, aunque por aquel entonces no lo reconociera como un don. Tenía una especie de quietud en mi interior. Cuando otros entraban en pánico, yo tenía una extraña forma de mantener la calma, como si mi cuerpo se negara a ceder al caos. Algunos lo confundían con desapego. Pero la verdad era que había aprendido que el pánico nunca solucionaba nada. De pequeña, vi a mi madre derrumbarse cada vez que la vida le presentaba desafíos. Las facturas se acumulaban, necesitaba reparaciones, y ella lloraba, gritaba y hacía que todos a su alrededor se sintieran aún más inestables. Decidí desde el principio que no sería así. Si el mundo se descontrolaba, yo sería la que se mantuviera firme, aunque por dentro me estuviera rompiendo. Pero la firmeza no paga el alquiler. La calma no compra comida. Así que, incluso con esta silenciosa fortaleza, mi vida seguía siendo pequeña. Vivía al día, de sueldo en sueldo, diciéndome que tal vez algún día las cosas cambiarían, pero sin creer nunca que lo harían. Pensaba que mi historia estaba destinada a seguir siendo ordinaria, que viviría y moriría detrás del mostrador de esa cafetería, invisible y sin importancia. No sabía entonces que todo lo que consideraba ordinario, la quietud, la resiliencia, la silenciosa paciencia, me estaba preparando para algo extraordinario. Y el momento que lo cambiaría todo estaba más cerca de lo que jamás podría imaginar. La noche que lo cambió todo comenzó como cualquier otra. Estaba a mitad de un largo turno, limpiando mesas y rellenando tarros de azúcar cuando sonó el timbre. Normalmente, ese sonido significaba otro cliente, otro pedido, otro momento rutinario. Pero esta vez, el aire cambió. 3 hombres entraron, sus rostros medio ocultos bajo máscaras baratas. Y antes de que pudiera siquiera registrar lo que estaba sucediendo, uno de ellos sacó una pistola. El café se congeló. Las conversaciones murieron a media frase. Las tazas resbalaron de manos temblorosas y se hicieron añicos en el suelo. Una mujer gritó y alguien tiró una silla en su prisa por agacharse para cubrirse. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a estallarme en el pecho. El miedo me arañaba la garganta, rogándome que gritara, que entrara en pánico, que corriera, pero no lo hice.
De alguna manera, me quedé quieto. Todos al suelo, gritó uno de los hombres con voz aguda y áspera. Oí el clic metálico de una pistola al amartillarse. La gente se apresuró a obedecer, con el cuerpo pegado al frío suelo de baldosas, sollozando y rezando en voz baja. Detrás del mostrador, me quedé paralizada, no por sorpresa, sino por decisión propia. Tenía las manos firmes, aunque me temblaba por dentro. Con el rabillo del ojo, vi a un niño pequeño aferrado a la manga de su madre. Su pequeño cuerpo se sacudía como una hoja al viento. Su madre intentaba protegerlo, pero temblaba tanto que apenas podía respirar. Algo dentro de mí se movió, luego algo instintivo. Me agaché junto a ellos, susurrando suavemente, «No pasa nada. Agachen la cabeza. Respiren conmigo». Mi voz era tranquila, baja, casi como una nana. Los sollozos del niño se calmaron y, por un momento, olvidé que nos apuntaban con armas. Uno de los ladrones se acercó, exigiendo dinero de la caja registradora. Sus pasos resonaron como un trueno, pero mantuve la vista fija en la madre y el niño. Mi quietud pareció irritarlo. Me gritó que me apurara, blandiendo su arma como una amenaza hecha de metal y rabia. Mis manos obedecieron, abriendo la caja, deslizando los billetes en una bolsa de plástico. Pero mi voz no se quebró. «No necesitas lastimar a nadie», le dije suavemente. «Cógelo y vete. Eso es todo lo que cualquiera quiere». No sé por qué lo dije. Tal vez estaba hablando con él. Tal vez estaba hablando conmigo misma. Pero en ese momento, no temblaba como todos los demás. No estaba llorando. Simplemente estaba allí, con los pies en la tierra, como si mi calma pudiera anclar toda la habitación. Los minutos se sintieron como horas. Pero finalmente, los hombres salieron corriendo por la puerta, las sirenas ya aullando en la distancia. El silencio se tragó el café. La gente sollozaba de alivio, aferrándose unos a otros. Yo solo me quedé allí, con las manos quietas, la respiración uniforme. Lo que no me di cuenta entonces fue que no había estado solo en mi calma. Alguien más me había estado observando desde la mesa de la esquina, un hombre que pensé que era solo un cliente más. Pero no lo era. Y lo que vio en mí esa noche cambiaría mi vida para siempre. La mañana después del robo, entré en la cafetería esperando que la vida siguiera como si nada hubiera pasado. Eso es lo extraño de las rutinas ordinarias. Tienen una forma de tragarse incluso los momentos más extraordinarios, obligándote a volver al ritmo de la normalidad. Pero la normalidad se sentía extraña ahora. Los clientes habituales seguían entrando por su café, pero sus ojos se dirigían nerviosos a la puerta cada vez que se abría. Mis compañeros de trabajo susurraban sobre lo que había sucedido, repasando los detalles una y otra vez. Pero yo permanecí en silencio. Por dentro, todavía intentaba comprender cómo había logrado mantener la calma cuando todos los demás se habían desmoronado. Estaba limpiando una mesa cerca de la ventana cuando lo vi, el hombre de la mesa de la esquina la noche anterior. Al principio, pensé que quizá me lo imaginaba, pero no, era él. Vestía con sencillez, sin nada llamativo, nada que llamara la atención. Parecía tan común que podía pasar desapercibido, pero había algo en su porte, como si no estuviera acostumbrado a que lo ignoraran. Sonrió levemente cuando nuestras miradas se cruzaron. «Estuviste aquí anoche», dijo en voz baja, como si fuera más una afirmación que una pregunta. «Sí», respondí con cautela. «Tú también». Por un momento, me observó fijamente, y sentí una extraña incomodidad bajo su mirada. No porque fuera intrusiva, sino porque era firme, inquisitiva. Finalmente, dijo, «Nunca he visto a nadie tan tranquilo en una situación así». Solté una breve carcajada, sin humor. ¿Tranquilo? Estaba aterrorizado. «Quizás por dentro», dijo, «pero por fuera, eras el ancla de la sala. La gente te miraba sin darse cuenta». Sus palabras me hicieron reflexionar. No lo había pensado así.
Simplemente hice lo que me parecía natural, lo que me decía el instinto. Aún así, no sabía qué pensar de su atención. Los clientes rara vez me notaban más allá de sus pedidos. Y aquí estaba este hombre hablando como si hubiera hecho algo extraordinario. Se presentó con sencillez. Sin títulos, sin detalles, solo un nombre que no olvidaré. Le estreché la mano, aún sin saber por qué estaba conversando conmigo. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Porque la gente subestima momentos así, dijo. El mundo necesita más gente que pueda mantenerse firme cuando todo se derrumba. Lo ignoré, avergonzada. Solo soy camarera, dije rápidamente, como si el título lo explicara todo. Pero él negó con la cabeza. Número, eres más que eso. Y entonces, sin más, se fue, con el café intacto en la mesa. Lo vi salir por la puerta, confundida, inquieta, pero extrañamente curiosa. Esa noche, no pude dejar de darle vueltas a sus palabras. Más aún, ¿qué veía el que yo no? ¿Y por qué sentía que no sería la última vez que lo vería? Los días se convirtieron en semanas, y seguí viéndolo. Al principio, pensé que era casualidad que pasara por allí y se detuviera a tomar un café, pero pronto me di cuenta de que volvía por algo más. Para mí, no de forma romántica, no con las insinuaciones incómodas que estaba acostumbrada a ignorar. De los clientes. Era curioso, casi intencional. Me preguntaba sobre mi vida en pequeñas dosis, preguntas sencillas. ¿Dónde crecí? ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en la cafetería? Si alguna vez pensé en hacer algo diferente. Respondía con cautela, sin estar segura de qué buscaba. No me gustaba hablar de mí misma. Mi vida no era precisamente de las que uno presumiría, pero él escuchaba. Escuchaba de verdad. Y cada vez había esa mirada en sus ojos, como si estuviera armando un rompecabezas que solo él podía ver. Una noche, después de terminar mi turno, me esperaba afuera. Las calles estaban tranquilas. El letrero de neón de la cafetería vibraba débilmente detrás de mí. Recuerdo sentirme a la vez cautelosa y extrañamente tranquila. Me preguntó si podía acompañarme a casa. Dudé, pero algo en su calma reflejaba la mía. En contra de mi buen juicio, acepté. Caminamos en silencio un rato antes de que finalmente hablara. Debería decirte quién soy, dijo con tono serio. Me encogí de hombros. Ya me dijiste tu nombre. Sonrió levemente, casi con tristeza. Eso es. No todo. La verdad es que no soy un simple hombre que pasa por aquí a tomar un café. Tengo empresas, inversiones y propiedades por todo el mundo. Soy lo que la gente llama multimillonario. Me detuve. Por un segundo, pensé que bromeaba, que tal vez me estaba poniendo a prueba. Pero su rostro permaneció firme, su mirada firme. Solté una breve carcajada. Estás bromeando. Si eso fuera cierto, no estaría sentado en una mesa de la esquina de mi cafetería. Precisamente por eso estaba allí, respondió. No busco salas de juntas ni banquetes para encontrar la verdadera fuerza. A veces la verdad se esconde en lugares que nadie piensa en buscar. No sabía qué decir. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Solo era Cheryl, una mujer con el alquiler atrasado y zapatos de segunda mano. Debió haber visto la incredulidad en mi rostro porque añadió con suavidad esa noche cuando todos los demás entraron en pánico. No lo hiciste. Demostraste liderazgo sin decir una palabra. La calma es rara y en mi mundo no tiene precio. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas e increíbles. No intentaba halagarme. Estaba haciendo una me dijo que quería que trabajara con él, no como empleado de sus empresas, sino como socio en algo más grande, algo que podría cambiar vidas. Recuerdo que casi susurré para mí mismo, ¿por qué yo? Y su respuesta fue simple, porque eres justo el tipo de persona que el mundo ignora y el tipo de persona que el mundo necesita. Decirle que sí fue como saltar de un precipicio hacia la niebla. No sabía qué había al otro lado,
solo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Una semana servía café a desconocidos y a la siguiente estaba sentado en elegantes oficinas rodeado de gente con trajes a medida que me miraba como si no perteneciera. Y quizá tuvieran razón. Mi ropa era sencilla. Me temblaba la voz en esas primeras reuniones y me sentía como un niño que se adentraba en un mundo que no debía tocar. Pero él creyó en mí. Me sentó en mesas donde las decisiones moldeaban miles de vidas y luego me preguntó qué pensaba, como si mi voz importara. Al principio, respondía concisamente, tropezando con las palabras. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de algo. No hablaba en teoría como todos los demás. Hablaba desde la experiencia. Desde la cruda supervivencia de vivir al día. Desde comprender lo que se siente no tener nada. Y, extrañamente, mis palabras empezaron a calar. La gente se acercaba. Algunos ponían los ojos en blanco, pero otros escuchaban. Aún así, no era fácil. Los susurros me seguían a todas partes. Es solo una camarera. Escuché a un ejecutivo murmurar en voz baja. Otra mujer, impecablemente pulida con sus perlas y su sonrisa penetrante, me preguntó una vez si siquiera tenía un traje de verdad. El aguijón de sus palabras se me pegaba como humo. Algunas noches volvía a casa lista para rendirme, para volver a mi pequeña vida, donde al menos nadie cuestionara mi derecho a existir. Pero entonces recordaba aquella noche en el café, el niño temblando en brazos de su madre, como mi calma los había calmado a ambos. Si podía mantener una sala en medio del caos, ¿por qué no podía mantenerme firme aquí? Así que empecé a apoyarme en eso. Quietud, sin luchar contra ella. Cuando las conversaciones se acaloraban en las salas de juntas, me mantenía firme. Cuando lanzaban números como armas, escuchaba, los relacionaba y hacía las preguntas sencillas que nadie más se atrevía a hacer. Mi calma inquietaba a quienes se alimentaban de la intimidación. Y poco a poco noté el cambio. Lo mismo que creía que me hacía invisible me estaba haciendo inolvidable. Por supuesto, la duda no desapareció de la noche a la mañana. Cada vez que tropezaba, cada vez que pronunciaba mal alguna jerga empresarial o hacía lo que parecía una pregunta básica, sentía esas viejas voces susurrando, «No perteneces aquí». Pero entonces me recordaba con un gesto silencioso o una mirada fija que la pertenencia no se daba. Se reclamaba. El fuego de esas pruebas me quemó, me transformó y me obligó a verme de otra manera. Ya no era solo una camarera. Era Cheryl, una mujer, aprendiendo, flaqueando y ascendiendo. Una reunión, un desafío, una respiración firme a la vez. Aún no lo sabía, pero otra prueba era. Se avecinaba una reunión mucho más grande que cualquier sala de juntas o acuerdo comercial. Y cuando llegara, el mundo finalmente vería lo que apenas comenzaba a creer sobre mí. La noche de la gala benéfica se suponía que sería una celebración. Las luces cubrían el gran salón. Lámparas de araña resplandecientes se mecían en lo alto, y las risas flotaban como música en el aire. Estaba nerviosa por asistir, pero él insistió en que estuviera allí, en primera línea. «Tu lugar está en esta sala», me dijo. Y aunque no lo creí del todo, fui de todos modos. Al principio, me pareció como cualquier otra reunión en la que me había topado desde que entré en su mundo. Hombres elegantes con smoking, mujeres con vestidos que brillaban como el agua, conversaciones rápidas y nítidas, llenas de nombres que apenas reconocía. Me quedé en silencio cerca de él, dejándolo llevar la conversación mientras yo observaba desde la retaguardia, intentando desaparecer entre el ruido. Pero entonces se desató el caos. Sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de pensar. Un manifestante irrumpió por la entrada, gritando contra la corrupción. Su voz resonó por el pasillo de mármol. Otros lo siguieron, abriéndose paso entre los guardias de seguridad. Y en un instante, el aire de elegancia se hizo añicos. Los invitados gritaron. Las copas se cayeron. La multitud se abalanzó hacia las salidas en una oleada de pánico, con tacones resonando,
el miedo derramándose por todas partes. Por un segundo, la Cheryl de antes quiso retroceder, dejar que alguien más se encargara. Pero algo dentro de mí, el mismo instinto de la noche del robo, tomó el control. Avancé. «Dejen de empujar», grité con voz firme y clara. Agarré a una mujer que se había tropezado y la guié hacia un lado. Me encontré alejando a la gente de la multitud, señalándoles las salidas abiertas, manteniéndolas en movimiento sin que se desbocaran. Mi calma se extendió como ondas en el agua. La gente disminuyó la velocidad, respirando con más calma mientras seguían mi voz en lugar del pánico que los rodeaba. Seguridad se apresuró a recuperar el control, pero para entonces la mayoría de los invitados ya estaban afuera, a salvo. Salí la última, con las manos aún temblorosas, aunque nadie podía ver. El aire nocturno era cortante en mi piel. Por primera vez en minutos, me permití exhalar. Al girarme, lo vi observándome, el multimillonario que me había rescatado del anonimato. Su expresión no era de sorpresa esta vez. Era de orgullo. Se acercó y susurró: «Así eres, Cheryl. No solo mantienes la calma en el caos, creas calma para los demás». Sus palabras me impactaron más que el ruido de la protesta porque me di cuenta de que tenía razón. No era suerte. No era coincidencia. Era yo. La misma firmeza que una vez creí insignificante era precisamente lo que moldeaba mi futuro. Esa noche, el mundo también lo vio. Los periodistas captaron mi voz mientras guiaba a la gente hacia la salida. Los invitados susurraban sobre la mujer que mantenía a todos firmes. Y por primera vez, no era invisible. No era solo una camarera. Era Cheryl. Y estaba lista para reclamar la fuerza que había llevado consigo todo el tiempo. Mirando hacia atrás ahora, parece increíble lo lejos que he llegado. Todavía hay mañanas en las que me despierto esperando ver el techo agrietado de mi pequeño apartamento, esperando a que el radiador se despierte. Pero en cambio, me encuentro en un mundo diferente, un mundo en el que nunca imaginé entrar. Sin embargo, incluso con todos los cambios, he aprendido algo importante. En el fondo, sigo siendo la misma Cheryl. Después en la gala, todo cambió. Desconocidos sabían mi nombre. Se escribieron artículos sobre la mujer que mantuvo la calma. Me llovieron las invitaciones de personas que antes no me habrían mirado 2 veces. Por primera vez en mi vida, no era invisible. Pero la verdad es que el reconocimiento nunca fue lo que busqué. Lo que importaba era qué podía hacer con él. Él, el multimillonario que primero se fijó en mí, tomó una decisión que sorprendió a todos. No me contrató ni me mantuvo como asesor oculto. Me presentó como su socio en una nueva fundación destinada a ayudar a comunidades como la de la que provenía. La gente se quedó boquiabierta cuando pronunció mi nombre junto al suyo. Algunos lo cuestionaron. Muchos dudaron de mí. Pero él se mantuvo firme y, por primera vez, yo también. Me entregué al trabajo no porque quisiera demostrarle a nadie que estaba equivocado, sino porque sabía lo que se sentía al luchar. Sabía lo que era elegir entre el alquiler y la comida, sentirme invisible mientras el mundo seguía adelante sin ti. Y cada proyecto que empezábamos, cada vida que tocábamos, me recordaba que mi pasado no era algo que se pudiera olvidar. Avergonzada. Era mi fuerza. Claro, no todo fue fácil. Hubo días en que la presión pesaba mucho, cuando los susurros de «ella no merece estar aquí» volvían a mí. Pero ya no cargaba con esas palabras como cadenas. En cambio, dejé que me impulsaran. La calma no significa silencio, me di cuenta. Significa saber cuándo hablar y cuándo actuar, incluso cuando el mundo es ruidoso a tu alrededor. Una noche, meses después, volví a estar en un salón lleno de gente. Pero esta vez, no era caos. Era celebración. La gente se había reunido para honrar el trabajo que habíamos hecho juntos. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que lo impactante no fue que un multimillonario me eligiera. Lo impactante fue que me dio la oportunidad de elegirme a mí misma, de levantarme, de creer que ser simple nunca significa ser pequeña.
Empecé como una mujer detrás de un mostrador, invisible y subestimada, pero ahora vivo sabiendo que la calma puede mover montañas, que la firmeza puede cambiar vidas. Mi vida puede haberse transformado, pero la lección permanece. La verdadera fuerza no se encuentra en la riqueza ni poder. Se encuentra en los momentos en que te niegas a dejar que el miedo te domine. Y he aprendido que eso es una fuerza que el mundo nunca puede arrebatarte. Si mi historia significó algo para ti, entonces espero que la lleves contigo. Mantener la calma en el caos no es debilidad, es poder. Una vez fui solo una simple mujer detrás de un mostrador, invisible para el mundo. Pero la calma se convirtió en coraje y el coraje se convirtió en cambio. Tal vez te sentiste ignorada. Tal vez has creído que tu silenciosa fuerza no importaba. Soy la prueba viviente de que sí importa. Entonces, si crees en la resiliencia, en las segundas oportunidades y en la idea de que incluso las vidas ordinarias pueden tener una fuerza extraordinaria, quédate conmigo. Suscríbete. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Y recuerda, podría ser la calma en la tormenta de alguien más.